Viscofan, debido a su proceso de producción, la fabricación de envolturas artificiales para productos cárnicos, generó un lodo residual vertido en una balsa. Como consecuencia de la finalización de la vida útil de la misma, y según lo prescrito por la Directiva Europea 1999/31, se procedió a su sellado superficial. Con una superficie de 4.490 metros cuadrados, la balsa limita al este con un dique de contención y al oeste con un talud natural. El lodo almacenado en la balsa se asimiló a residuo no peligroso. Las características geotécnicas del mismo son peso específico de 8,5 kilonewtons metro cúbico, cohesión de 19,6 kilonewtons metro cuadrado, ángulo de rozamiento interno de 6 grados. Dadas estas características, apenas se podía caminar sobre la balsa, resultando imposible la utilización de maquinaria de obra civil. Para la ejecución del sistema, se realizaron los cálculos pertinentes de estabilidad del dique, teniendo en cuenta peso del bulldozer, sistema de sellado, posible subida del nivel freático, sismo. El sellado superficial consistió en la ejecución de las siguientes capas: geotextil de refuerzo de poliéster Contract 200-350 kilonewtons, 50 centímetros de canto rodado silíceo 6-12 milímetros, geotextil antipunzonamiento de polipropileno HT B1200 de 1.200 gramos metro cuadrado, lámina de polietileno de alta densidad de 2 milímetros, rugosa en ambas caras, geotextil antipunzonamiento de polipropileno HT B1200, 40 centímetros de canto rodado silíceo 6-12 milímetros, geotextil de separación de polipropileno HT FB400W de 400 gramos metro cuadrado, 50 centímetros de tierra de cobertura, hidrosiembra de gramíneas. El sistema de sellado, además de evitar la entrada de agua al interior de los lodos, fue diseñado para permitir el tránsito de maquinaria y personal sobre la superficie de la balsa. Para ello, se utilizó el geotextil de refuerzo Contract de 200 kilonewtons metro de resistencia en sentido longitudinal y 350 kilonewtons metro en sentido transversal, fabricado por Wesker. En el cálculo, también realizado por Wesker, se tuvieron en cuenta las características geotécnicas de los diferentes materiales, así como el peso del bulldozer utilizado. Con el fin de distribuir el peso de la maquinaria, se dispuso una capa de canto rodado silíceo de 50 centímetros de espesor. La balsa se cubrió completamente mediante 3 bandas formadas por paneles de Contract de 5 metros de ancho y cosidos en fábrica. La banda principal se dispuso desde el dique de contención hasta el talud natural. Las otras 2 formaban un ángulo de 63 grados con la principal, solapándose con esta 10 metros y anclándose también en el dique. Se inicia con el despliegue del paño más grande desde el dique de contención hasta el talud natural. El geotextil se extiende con una retroexcavadora situada en el dique y un camión que desenrolla los paños de geotextil. Los paños de menor tamaño se extienden manualmente. Para asegurar un anclaje por fricción entre los paños, se les dota de un solape de 10 metros. De acuerdo al cálculo realizado, el geotextil se fijó en el perímetro de la balsa distinguiéndose 2 zonas. Por un lado, la zona del dique, en la que se aplicó 1,5 metros de tierra compactada al 95% Proctor modificado, a lo largo de 10 metros desde el borde de la balsa. Y por otro lado, la zona del talud, mediante la aplicación de 1 metro de tierra a lo largo de 3 metros desde el borde.
bulldozer de 20 toneladas extiende una capa de 50 centímetros de canto rodado silíceo. Para evitar la formación de una ola de lodo previa a la lengua de avance del extendido, se dispusieron en primer lugar los cantos rodados en bandas de 2,5 metros de ancho, separadas entre sí por 4 metros de distancia que se rellenarían posteriormente. Al ser la zona del dique la más débil del sistema, se extendió el geotextil hacia el talud natural. Gracias a esta segunda capa, aumentó la capacidad portante de la balsa, permitiendo la utilización de maquinaria convencional sin que se produjera ningún asentamiento. Se procede al descabezamiento del dique para permitir el desarrollo del resto del sistema de sellado. En primer lugar, se extiende el geotextil antipunzonamiento de 1.200 gramos metro cuadrado sobre la capa de canto rodado para proteger la lámina de polietileno de alta densidad de 2 milímetros. Sobre esta se dispone otra capa de geotextil antipunzonamiento de 1.200 gramos metro cuadrado que la protege de una nueva capa de canto rodado de 40 centímetros de espesor. Esta nueva capa de canto rodado favorecerá el posterior drenaje. En esta última fase, se añaden 50 centímetros de tierra vegetal, separados de la capa de cantos rodados mediante el geotextil de 400 gramos metro cuadrado. El sellado finaliza con una hidrosiembra de gramíneas para asegurar la integración paisajística del conjunto. Para evitar que se produjeran daños en el sistema de sellado, se colocaron 3 chimeneas de extracción de gases. Todos los geosintéticos utilizados, así como los materiales naturales, fueron sometidos a rigurosos controles de calidad por empresa independiente.